Carla Alejandra Falconina Barrete, soy estudiante de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo del sexto semestre B de Derecho Nocturno, y el siguiente reportaje le voy a hablar sobre el derecho mercantil. En este documental toparemos los siguientes temas: cuáles son los antecedentes del derecho mercantil anteriores a la Edad Media, cuáles son los antecedentes del derecho mercantil durante la Edad Media, los antecedentes del derecho mercantil en la época moderna, qué entendemos por derecho mercantil, cuáles son las características del derecho mercantil, cuáles son sus fuentes y desde cuándo se origina el derecho mercantil en el Ecuador. Empezaremos con una breve reseña histórica. Desde la época del hombre prehistórico y a raíz del abandono del nomadismo y la aparición de la agricultura, surge el comercio en forma de exceso de producción, ya sea excedentes alimenticios, ropajes o utensilios y herramientas variadas. Por supuesto, este tipo de comercio se basaba fundamentalmente en el llamado trueque, con el que las personas intercambiaban objetos que no utilizaban por otros en mayor necesidad. El sistema de trueque, pese a ser el primer sistema mercantil, carecía de suficientes medios para satisfacer al otro ámbito social. No siempre alguien aceptaba un producto a cambio de otro. Era muy difícil cuantificar el número exacto de gallinas que había que intercambiar para obtener una vaca, o el número de peces para conseguir una piel de cuero. Siempre existía el medio a ser estafado o a que el intercambio mercantil no fuese beneficioso que se esperaba para ambos lados. Con estas letras de fracasos tatuadas en la palabra trueque, resulta obvio que al final de la humanidad se descantase por un sistema mercantil de comercio más sencillo y fácil de entender para todos. Se comenzó a utilizar la moneda, adquiriendo por tanto el metal con el que se forjaba su verdadero valor. Con diferentes monedas de diferentes valores, ya era posible hacer una buena cuantificación de los bienes que se satisfaciera a todos los componentes de este sistema mercantil. La moneda es quizás el antecedente por antonomasia de derecho mercantil. De hecho, hoy en día sigue siendo el método utilizado por todas las culturas del mundo. Antecedentes del derecho mercantil anteriores a la Edad Media. La actividad mercantil es tan antigua como el hombre y aparece reflejada en todas las épocas y en todos los lugares habitados. Son numerosos los textos de tipo mercantil encontrados dentro de otro tipo de cultura, como los pueblos egipcios, griegos, romanos o fenicios. Todo este tipo de documentación carecía de un rigor legislativo. Se limitaban a hacer anotaciones sobre asuntos aislados que no se englobaban en un conjunto, tal y como tenemos hoy en día el derecho mercantil. Antecedentes del derecho mercantil durante la Edad Media. Fue durante la Edad Media que se separó el derecho mercantil de forma indefinitiva, lo que venía a ser el derecho mercantil del anterior derecho civil romano. Por primera vez, y sirviendo de precedente, se le otorgaba al comercio su justo valor derivado. No obstante, por el crecimiento exponencial de las relaciones comerciales entre todos los pueblos medievales, distintos productos, distintas monedas y distintas formas de comercializar merecían su justo estudio y su regulación en una parte indivisiva ajena al antiguo derecho romano. Se cree que el derecho mercantil nació dentro de las asociaciones de gremios y mercaderes que inundaban las ciudades medievales. De esa forma, defendían de una mejor manera sus intereses y ayudaban a una mejor integración de los futuros participantes al mundo del comercio. Tanto los compradores como los vendedores estaban interesados en llegar al precio justo. Tanto vale, tanto pago. La justicia, por tanto, era la virtud por excelencia que caracterizaba al comercio. Surgen, por tanto, diferentes tribunales de mercaderes y diferentes estatutos que mediaban y resolvían las diferentes que podrían ocasionarse. Antecedentes del derecho mercantil en la época moderna. Surge en Francia, lo que viene a ser el nacimiento del llamado derecho mercantil moderno tal y como lo conocemos.
se redactaron numerosos edictos y legislaciones que por primera vez, y sirviendo de precedente, comprendían y sentían las necesidades reclamadas por las actividades comerciales. Fue tal el impulso del derecho mercantil que poco a poco no tardó en extenderse por el resto de naciones, celebrándose congresos y conferencias internacionales, tratando diversos temas y acordando negociaciones entre ellas, como por ejemplo la famosa reunión de Berna de 1878. En España, en 1829, de la mano de Pedro Sáenz, el andino aparece con un código mercantil de influencia napoleónica, que posteriormente fue modificado y sustituido en 1885. En Italia aparece el Código Albertino en 1829 y en Alemania el Código de Comercio en 1861. Como nota final, cabe destacar también que el Código de las Obligaciones de Suiza de 1911, donde se regulaban las formas unidas tanto de materia civil como las de derecho mercantil. Ahora, ¿qué entendemos por derecho mercantil? El derecho mercantil no es más que aquella rama del derecho privado, que regula el conjunto de normas relativas a los comerciantes en el ejercicio de su profesión o a los actos del comercio legalmente calificado como tales, y a las relaciones jurídicas derivadas de la realización de estos. Esto es, en términos amplios, la rama del derecho que regula el ejercicio del comercio por los distintos operadores económicos en el mercado, la progresividad, internacionalización de los negocios y la necesidad de los poderes públicos de establecer un marco de protección de los consumidores y de mantenimiento de estabilidad económica y financiera, ha venido dando lugar a lo que se conoce como el fenómeno de la publificación del derecho mercantil. Entre las características del derecho mercantil encontramos 4, que es un derecho profesional, que es un derecho progresivo, que este es un derecho global y que tiene una subdivisión. Decimos que es un derecho profesional creado y desarrollado para resolver los conflictos y las actividades propias de los empresarios. Cuando hablamos del derecho progresivo, al mismo tiempo que evolucionan las condiciones sociales y económicas, el derecho mercantil debe ir actualizándose. Decimos que es un derecho global por las relaciones económicas cada vez son más internacionales, por lo que de este derecho ha tenido que hacerse bien, para lo cual diversos organismos trabajan en su normatización y armonización internacional. Tiene una subdivisión. Es el derecho bancario que rige las relaciones entre los comerciantes que operan como sociedades nacionales de crédito, como decir, bancos, sociedades o financieras, tanto en las relaciones con los particulares como con el Estado, o entre sí, o a través de los organismos comunes de estos comerciantes, como en el caso de la Comisión Nacional Bancaria. Hablaremos de las fuentes del derecho mercantil. Llamamos fuentes del derecho mercantil a todo aquello que se origina en su aspecto objetivo de norma o regla obligatoria de conducta y constituye, por lo tanto, el modo o forma especial como se lo desarrolla y se desenvuelve esa rama del derecho mercantil. Se las puede distinguir entre las siguientes. La ley es un derecho positivo que regula con disposiciones de carácter normativo leyes reales, decretos, leyes decretos y legislativos. Es una rama del derecho privado común, por lo que en el caso de ausencia de una norma específica y siendo imposible aplicarla analógicamente a una disposición del propio derecho mercantil, para contemplar la laguna regirá el derecho común, que en este caso es el derecho civil. La costumbre es la repetición constante y uniforme de los actos establecidos en las convicciones jurídicas, que consisten en la certeza de que ellos pueden ser objetivo de una sanción legal o judicial. En el derecho mercantil cobran especial importancia los usos de comercio. La jurisprudencia es una interpretación de la ley y es realizada por los órganos jurisdiccionales. No es fuente de derecho, tal y como lo establece el Código Civil, pero sirve de apoyo interpretativo.
dado el carácter profesional de los jueces y magistrados. La jurisprudencia es consensualmente considerada como la mayor fuente interpretativa de derecho positivo en el caso de Laguna, aunque formalmente no sea una fuente. Seguiremos hablando con el origen del derecho mercantil en el Ecuador. Como la incorporación de Ecuador a la Gran Colombia en mayo de 1822, continúa aplicándose en materia mercantil las normas vigentes en la colonia dictadas por España, en todo lo que no se oponga a la Constitución Política de Cúcuta de 1821, elaborada con gran influencia de Bolívar. Entre dichas normas tenemos el fuero juzgo, las 7 partidas, las partidas quintas, por ejemplo, se refiere a las obligaciones y los contratos de sus 15 títulos. Se trata de materia comercial, exprésitos mutuos, compañías de comercio, etc. La nueva recopilación de casillas y las leyes de Indias, más de las ordenanzas de Bilbao. El 10 de julio de 1824, mediante ley se decretan los juzgados de comercio en las capitales de los departamentos y provincias, volviendo la materia mercantil a una jurisdicción especial distinta de la civil. Esta ley inclusive determina el procedimiento para la sustentación de las causas y enumera los actos del comercio. Con esta norma se suprime en Guayaquil la costumbre de comercio fundado con la autorización del gobierno provisorio de la provincia libre de Guayaquil, pero a pedido de los comerciantes de dicha ciudad, Bolívar, el 1 de agosto de 1829, crea un nuevo consulado de comercio con jurisdicción en el distrito sur de la Gran Colombia. Por ley del Congreso constituye, el 4 de noviembre de 1831, se faculta al Ejecutivo para que se ponga en vigencia en el país el Código de Comercio de España, de 30 de mayo de 1829, creado con gran participación de Sinaé de Andino, el mismo que se rigió en el del Ecuador por más de 50 años. El primer código ecuatoriano, en el derecho español en materia mercantil, ha tenido singular influencia en Ecuador. Efectivamente, las 7 partidas, el primer derecho mercantil en el sistema de normas jurisdiccionales que determina el campo de su aplicación mediante la calificación de mercantiles dada a ciertos actos, regulando estos así como a la profesión de quienes se dedican a celebrarlos. Robert Mentinilla Molina, del derecho mercantil, dice que es un sistema de normas jurídicas que determinan su campo de aplicación mediante la calificación de mercantiles dada a ciertos actos, regulando a estos así como su profesión a quienes se dedican a celebrarlo.